hablar de forma práctica de en qué fijaros al escoger un champú para escoger el mejor champú para vuestro cabello. Ya tengáis pelo graso, seco, dañado, con frizz, vamos a ver qué ingredientes son los más interesantes. Y os voy a poner ejemplos de champús accesibles de cada uno de estos tipos de champú para que lo tengáis más fácil. Así que vamos a ello. Bueno, llevaba tiempo queriendo hacer algún vídeo sobre cuidado capilar, que sé que es un tema que os interesa mucho y además es un tema sobre el que hemos estado hablando bastante en Instagram estas últimas semanas porque me habéis hecho muchas preguntas y como he visto que os interesa, he pensado que podemos hacer un vídeo más detallado pero práctico yendo al grano de cómo elegir champú, que es lo primero que tenemos que escoger para establecer nuestra rutina de cuidado capilar. Lo primero, una idea muy clara y ahora vamos a cómo escoger el champú. El pelo hay que lavarlo y el pelo hay que lavarlo cuando esté sucio, ya sea todos los días, si se os ensucia todos los días, o ya sea un día sí, un día no, o un día sí, dos no, menos que eso, en general. No es conveniente, pero el pelo tiene que estar limpio, por tanto es fundamental escoger un buen champú. Si tenemos el pelo sucio pueden desencadenarse problemas en el cuero cabelludo, como por ejemplo una dermatitis seborreica, que es la aparición de inflamación, la aparición de caspa en el cuero cabelludo. Todo tipo de inflamación del cuero cabelludo no solo es incómoda y no solo es mala para nuestra piel del cuero cabelludo, sino que puede exacerbar la caída del cabello. Así que súper importante que el pelo esté limpio, pero que esté bien limpio, con un producto adecuado. ¿Qué es en lo que nos tenemos que fijar al escoger un champú? Pues como el champú lo utilizamos fundamentalmente para limpiar, nos tenemos que fijar en el tipo de activo limpiador que lleve nuestro champú. Los activos limpiadores de los champús o de las lociones limpiadoras faciales, de cualquier gel o champú limpiador, se llaman surfactantes. Lo que hacen es romper la tensión superficial que tenemos en la suciedad de nuestra piel o de nuestro cabello en este caso y poder arrastrar esa suciedad. Para eso vamos a escoger en función del tipo de suciedad, de grasa que queramos eliminar, en función de cómo sea nuestro cabello, un tipo de surfactante o de activo limpiador u otro. Os animo a que cojáis algún champú que tengáis por ahí para ver esta parte del vídeo para que os podáis fijar en cuál de estos tipos de surfactantes lleva vuestro champú y en si es adecuado o no. El activo surfactante limpiador más frecuente en la mayor parte de los champús es el sodium laureth sulfate. Este activo limpiador o surfactante tiene una capacidad de limpieza alta, pero no seca en exceso, por tanto va a ser muy interesante para la mayor parte de cabellos. En muchísimos champús vais a encontrar el sodium laureth sulfate. Os voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, en el champú para pelo dañado con aceite de argán de Mercadona, que lleva también otros surfactantes que veremos ahora, uno de los que lleva, de los primeros en la etiqueta, es el sodium laureth sulfate, porque nos limpia bien pero sin resecar en exceso. Y, por ejemplo, este otro champú que ya sabéis que me gusta mucho, sobre todo para pelo graso, aunque no tengáis caspa, y también para la caspa, que es el Dercos DS, anticaspa grasa, también lleva sodium laureth sulfate, con capacidad de limpieza alta pero sin secar en exceso el cabello. Hay otro sulfato que antes se utilizaba mucho para limpiar, porque limpia muy bien, pero que ya no está en tantos champús, que es el sodium lauril sulfate, que es un surfactante aniónico, que tiene muchísima capacidad de limpieza. Hoy en día todavía está en algunos champús como muy limpiadores, como para cabello muy graso. Por ejemplo, en el Detox de Mercadona veréis que lleva sodium laureth sulfate, pero un poquito más abajo en la etiqueta lleva también sodium lauril sulfate. Esto puede ser interesante para aquellos que tengáis un pelo muy graso, que no se os controla la grasa con nada, que nada os limpia suficiente, que tenéis sensación de que salís de la ducha y el pelo está sucio. Puede estar bien para alguno de los lavados de la semana un champú como este, el Detox, que lleve sodium lauril sulfate. En la mayor parte de los pelos, o incluso si tenéis un cabello graso pero que controláis bien con otro champú, no os lo recomiendo. Es algo que no me convence en exceso porque, como os digo, limpia mucho pero también nos quita las capas protectoras del cabello o los lípidos que necesitamos en el cabello. Nos limpia como el cabello, por tanto, solo para alternar y solo para cabellos muy grasos. Si no, aquellos que lleven sodium lauril sulfate no los escogería. Y si tenéis el cabello muy seco, quebradizo, frágil, dañado, con muchos tintes o que os hacéis muchas planchas, muchos tratamientos de calor y lo notáis muy frágil, ¿qué tipo de surfactantes escogeríamos? Pues podemos irnos a los que llevan sodium laureth sulfate, pero con muchos otros activos hidratantes que ahora veremos, o podemos irnos a aquellos que llevan activos limpiadores o surfactantes más suaves todavía, que son los surfactantes no iónicos. Podéis ver en las etiquetas
activos como el cocoglucósido o como el detilglucósido, o aquellos que llevan surfactantes anfotéricos, que limpian un poquito más que los no iónicos, pero tienen más capacidad acondicionadora. Como por ejemplo, uno súper frecuente, que seguro que alguno de vuestros champús lo tiene, es el cocamidopropil betaine. Ahora que ya conocemos los activos limpiadores, que es lo fundamental al escoger un champú, porque su función es limpiar, tenemos que irnos a los activos acondicionadores hidratantes, que son los que nos van a alinear la fibra capilar, van a suavizarla, van a acondicionarla y son fundamentales también. Hay algo que no hemos mencionado, que es que hay un surfactante catiónico que limpia, pero que también acondiciona y que lo tienen muchísimos de los champús, que es el Polyquaternium 10. El Polyquaternium 10 nos limpia y nos acondiciona, por eso es un ingrediente interesante y sobre todo va a aparecer en champús para pelos normales o aquellos champús 2 en 1, ahí también podéis verlo. Pero aparte de esto hay otros componentes, otros activos que también nos van a ayudar a suavizar el pelo. Tenemos algunos similares al Polyquaternium 10, que son polímeros que van a acondicionar, van a hidratar, van a tener acción humectante en el cabello, como por ejemplo también el Polyquaternium 76 o el Polyquaternium 22. Estos nos van a venir muy bien. Y otros activos súper importantes que tienen también champús como por ejemplo Olaplex o el Plex de Mercadona, o los champús muy reparadores, son las siliconas. Por ejemplo, el champú para pelos dañados con aceite de argán que comentábamos de Mercadona lleva también siliconas. Las siliconas, como os decía, van a alinear esa fibra capilar, van a suavizarla, van a acondicionarla, por tanto súper interesantes en general. Hay casos en los que demasiadas siliconas no nos van a venir muy bien. Por ejemplo, en pelos muy rizados nos pueden apelmazar un poco y pueden hacer que el rizo no quede tan bonito, o en pelos apelmazados con mucho peso pueden dar más peso. Por tanto, muy interesantes, pero para según qué cabellos quizá no escojáis el que más siliconas tenga. Los Plex, como os digo, tienen bastantes siliconas. El Plex de Mercadona tiene dimeticonol. Y por ejemplo el champú para pelos dañados de Mercadona con aceite de argán también tiene bastantes siliconas. Por tanto, si no queréis que os dé peso, pues quizá no me iría a esos. ¿A cuál me iría? Que sea suave pero que no dé peso. Pues por ejemplo al Cero de Mercadona, que lleva activos limpiadores o surfactantes suaves, lleva el Polyquaternium 10, pero no lleva estas siliconas de forma llamativa, de forma importante en la composición, y por tanto no va a dar tanto peso. Pero en pelos dañados, quebradizos, con frizz, que queráis acondicionar bien, las siliconas son un ingrediente súper interesante. Dimeticona vais a encontrar en muchos champús, y otras como las que os dejo por aquí, como el dimeticonol, por ejemplo. Y luego tenemos otro tipo de activos hidratantes, como son el propio aceite de argán, que tiene este champú que comentamos y otros muchos champús, la manteca de karité, el aceite de jojoba, la queratina hidrolizada. El champú para pelos dañados de Mercadona también tiene todos estos componentes. Todos esos van a ser emolientes, van a hidratar el cabello y por tanto van a hacer que esté más suave. Lo ideal, un champú con un surfactante que limpie bien, pero que no sea demasiado agresivo, y con todos estos activos emolientes hidratantes. Por tanto, el de pelos dañados de Mercadona, por ejemplo, es un champú económico que me parece que tiene una composición interesante. Para cabello graso, en cabello graso es diferente, porque nos viene bien, como decíamos, que tenga un activo limpiador que limpie bien pero que no seque, por tanto me iría a sodium laureth sulfate, y es interesante que tenga otros activos que controlen esa producción de grasa y que prevengan la aparición de algunas alteraciones del cuero cabelludo, como por ejemplo la dermatitis seborreica, que ocurre mucho en cabello graso, que es la aparición de caspa, enrojecimiento, picor en el cuero cabelludo y que puede afectar a su salud. Aquí lo interesante es escoger champús que lleven ácido salicílico, que va a tener efecto exfoliante del cuero cabelludo y efecto seborregulador, y activos que regulen la flora de la piel, que a veces en los cueros cabelludos grasos cambia, crecen en exceso hongos como la malasesia y por eso se produce la dermatitis seborreica. ¿Cuáles son estos activos que nos van a ayudar? Pues fundamentalmente la piroctona-olamina y el climazol. Hay otros que también ayudan, como el sulfuro de selenio, por ejemplo. Hay un champú que es el que os comentaba antes, que es el Dercos DS, que tiene un poco esta composición y me parece muy interesante para cabellos grasos, aunque no tengáis caspa. Si tenéis caspa también va fenomenal, pero si no tenéis caspa también es una opción interesante simplemente para controlar la grasa. Con estos champús, como para pelo graso, para dermatitis seborreica, muy importante que los dejéis actuar, que no los aclaréis de la misma, porque si los aclaráis de la misma, la acción de todos estos activos va a ser prácticamente nula. Por tanto, lavad el pelo a diario, dejarlo trabajar en la ducha, actuar en la ducha
como unos 3-5 minutos, y un día a la semana que tengáis más tiempo, aplicadlo sobre el cabello humedecido en el lavabo, dejarlo actuar como 15-20 minutos y después aclararlo. Esa es la forma óptima de utilizar un champú para cabello graso o para dermatitis seborreica. En los cabellos secos esto no es tan interesante porque simplemente nos interesa limpiar y que a medida que cae el champú nos hidrate o nos acondicione un poco la fibra capilar, pero no nos interesa que esté ahí mucho tiempo, demasiado, pudiendo producir una sequedad en el cuero cabelludo. Por tanto, sobre todo eso en el cabello graso. Y es importante, tengáis el cabello graso o tengáis el cabello seco, esto en todos los casos, más para el seco, pero para todos, que de medios a puntas, sobre todo si tenéis un cabello largo, apliquéis una mascarilla, un acondicionador, que suelen llevar también siliconas y polímeros hidratantes para sellar esa fibra capilar y para que después con el cepillado no rompamos el pelo. El que no lo hagamos esto no va a hacer que el pelo se caiga más, ni va a empeorar la salud del cuero cabelludo, pero sí va a hacer que nuestro cabello luzca menos bonito, menos sano, que tenga mucho más frizz y que esté más difícil de manejar, como quebradizo, roto. Por tanto, es importante también que acondicionéis e hidratéis el pelo. Si este tema os interesa, si queréis, podemos hacer otro vídeo en el que hablemos de distintos productos acondicionadores que pueden estar bien, pero fijaros sobre todo en eso, en que tengan activos hidratantes como los que hemos comentado. Bueno, espero que este vídeo haya sido útil, es algo que sé que os interesa mucho, el tema de los champús. Dejadme todas las dudas que tengáis sobre champú y sobre cuidado capilar y otros champús, si os interesa que analice también, dejadmelos en comentarios y seguimos hablando sobre cuidado capilar y sobre cuidado de la piel en los próximos vídeos. Un beso muy grande y que paséis buena semana y buen verano, que estamos en verano y también hay que aprovechar para descansar y desconectar un poco. Un beso muy grande.